Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 30. Norte. Daimon aceptó pasar la noche en el castillo, mientras Ygritte se unió a ellos en su habitación, con Daimon junto a Val. Daimon tenía una carta de Witteabor en la mano en ese momento, mientras estaba sentado frente a un escritorio. Entonces abrió la carta, que venía directamente de Lord Manderly, y no de su tío, algo que Daimon encontró ridículo, considerando tal actitud de ese hombre. La carta era bastante sencilla. Al leerlo, Daimon no pudo evitar hacer una mueca, pues Lord Manderly quería programar una reunión en Puerto Blanco. Ellos mismos ya sabían que se encontraba en territorio de Talar, y que había conquistado las tierras de Ornwood y Serwyn. Pero había algo en la carta que hizo que Daimon considerara ir a Puerto Blanco. El representante del Banco de Hierro en el puerto, lo que no era tan sorprendente después de su reunión con los poseedores de las llaves en Braavos. Dado que había llegado al norte con 180.000 personas tras él y un dragón, era obvio que lo buscarían tras presenciar su fuerza. No había nadie mejor en los 7 reinos a quien intentaran apoyar oficialmente para el trono. Eso era lo que Daimon esperaba. Con eso, Daimon ya no quiso preocuparse por eso y se dirigió a la cama. Al día siguiente, convocó a Tormund antes del amanecer y le dio una tarea simple e importante, una que tomó al gigante por sorpresa. Se le daría el mando de 5.000 hombres para dirigirse al oeste y cazar a todos los hombres del hierro que pudieran encontrar en la región. Ante esa orden, Tormund simplemente rió y comenzó a rugir de risa después de escuchar a Daemon. Ja 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 ja. Muy bien, entonces abordemos esto, Daemon, dijo, mientras Daemon asentía, aprobando la respuesta del autoproclamado gigante. Daemon regresó al castillo y encontró al joven Serwyn esperándolo, sabiendo de alguna manera que había salido. ¿Hay algún problema?, le preguntó al niño. No solo si me necesitas para algo, murmuró. No, está bien. Quedémonos en el castillo. Esta también es una oportunidad para que conozcas a Lord Talar, por ahora, y te hagas amigo de él. Necesitas tener contactos en el norte, aconsejó Daemon. Al mismo tiempo, Daemon sabía que el chico, de alguna manera, quería acercarse a él. Era obvio que quería ser escudero, y su madre probablemente le había aconsejado que insistiera en ello, lo cual sería un honor para cualquiera, especialmente cuando estaría en campaña para conquistar el reino. Daemon lo comprendió. Y pensarlo le hizo considerar seriamente que necesitaría un escudero para conquistar los 7 reinos. Tal vez Laffy sería mejor, murmuró, algo arrepentido por no haber traído al hermano de Lucis. Sería perfecto. Pero dejaría que eso se oficializara en Invernalia. Daemon sabía que necesitaría otorgar cierto prestigio al pueblo libre ante los 7 reinos, más allá de las tierras que prometió en el norte. Tener un escudero como ese chico sería bueno para representar al pueblo libre y ayudar a los 7 reinos a aceptar mejor su inclusión. De cualquier manera, Daemon se volvió hacia el chico, que seguía de pie. Comamos nuestra primera comida del día, dijo Jon, y el chico asintió, acercándose a él al entrar en el castillo. Miró a algunos sirvientes antes de dirigirse al salón. Llama a mis esposas, diles que las estoy esperando, pidió Daemon, mientras continuaban hacia el salón principal. Terminó yendo a la mesa principal con Grey, y los Talart indicaron que era un invitado de honor, lo cual era bastante esperado, independientemente de si apoyaban o no a Daemon en su conquista. Los 2 miembros de la casa Talart siguieron a la mesa principal con sus esposas, mientras que Jon tenía a Vale y Ygritte con Grey Serwyn, y a su izquierda estaban los Talarts. Ninguno se quejó de Vale y Ygritte en la mesa, mientras que Daemon se sorprendió al saber que Benfred estaba esperando un hijo, algo bastante esperado en tiempos de guerra. Daemon también tendría que engendrar un heredero pronto. Eso fortalecería la confianza de sus aliados en su causa. Pero tampoco podía darles un hijo a Val ni a Ygritte, y siempre había tenido cuidado de evitarlo. Primero necesitaba engendrar un hijo que pudiera heredar el trono de hierro. Y ese niño tendría que estar con Daenerys. Tendría que hablar con ella cuando llegaran a Invernalia. Tras la primera comida del día, Daemon abandonó el castillo para supervisar a sus tropas, entrenando a sus hombres y trazando las nuevas rutas que seguirían. Especialmente las de quienes marcharían con Tormund. Los 5.000 hombres comenzaron a abandonar el ejército y avanzaron hacia el oeste. Benfred ofreció hombres, más de 500, para acompañar a Tormund en su avance hacia la costa oeste del norte. Aunque no les gustaba seguir a un salvaje, no tenían otra opción. Y Daemon tuvo que manejar las otras 5.000 tropas hacia el sur. Ejércitos. Daemon continuó cumpliendo con sus deberes y comandando sus tropas, mientras los 2 Talar pasaban días discutiendo qué hacer.
Me dirigiré al sur en busca de uno de los hijos del hierro, junto con los restos de los Bolton que huyeron. Todavía tengo que cazar a Ramsay Snow, comentaba Jon con sus hombres. Había enviado en secreto a algunos de sus lobos wargos, junto con un grupo especial, para ir al norte. Vas tras la hermana de Theon. Esa mujer, quiero que la ejecuten en Invernalia. Jon no pudo estar allí, pero contaba con sus hombres para la tarea. Fue al tercer día cuando finalmente tuvieron que dar una respuesta, convocando a Daemon para anunciar: hemos acordado servir a la casa Targaryen. Su Majestad, Daemon Targaryen, rey de los 7 reinos. La casa Talar reconoce su derecho a gobernar el norte y todos los demás reinos. Benfred y Leobald se arrodillaron ante Daemon, declarándolo a los miembros clave del castillo, mientras Daemon permanecía frente a ellos. Me alegro. Espero veros luchando a mi lado. Sé que la guerra del sur fue agotadora y estuvo llena de pérdidas. Vuestro padre murió luchando por Robb. Pero os prometo que seréis bien recompensados y vuestros nombres figurarán entre los que tuvieron el valor de alzar la espada por mi causa, dijo Daemon con una sonrisa de satisfacción. No luchar a tu lado sería un arrepentimiento que llevaríamos el resto de nuestras vidas, mi rey. Mi casa está en paz ahora. Ya no hay invasores. Y yo, estoy esperando un hijo. Si caigo en medio de la batalla, estaré contento. Espero que mis hijos y nietos escuchen historias de mí luchando en el sur a tu lado, y me conformaré con eso, dijo Benfred. Daemon no ofreció palabras floridas, como si estuviera seguro de que Benfred sobreviviría. La guerra era caótica, e incluso con todos sus poderes, Daemon no podía controlar quién vivía o moría en el campo de batalla. Acepto tus palabras, Lord Talarx. De ahora en adelante, lucharás a mi lado. Quería saber si te gustaría participar en el asedio de Dustin, el castillo que actualmente está rodeado por los hombres del hierro. Incluso los Bolton son cautelosos al atravesar la región, pero vamos a lanzar un asalto directo, dijo Daemon. El hombre lo miró por un momento y asintió. Será un honor. Lucharé a tu lado, dijo. Genial. Preparémonos para salir. Nos vamos mañana. Reuniré a 1000 hombres de Talar para ayudarlo, Su Majestad, dijo Lord Talar con resolución. Al día siguiente, todos marchaban hacia el sur, con Daemon ahora acompañado personalmente por Benfred Tallart y Grace Erwin a su lado, avanzando hacia la parte sur del reino. Oye. Deberíamos irnos del norte ya, se quejó nada menos que Lord Rodrik Arlau. Pudo ver a muchos de los hombres que lo seguían aterrorizados. ¿De verdad crees que todos en el norte están muertos? Tristifer Botley, que lo oyó, no lo creyó. ¿Qué opinas, Tristifer? Nos informan que un dragón lo está destruyendo todo, mientras perdemos contacto con nuestros hombres en el norte. Rodrik hizo una pausa antes de continuar. Cuantos más aparecen, más aterrorizados están. Dicen que están siendo masacrados por un ejército del norte y un dragón. ¿De verdad crees que todos se lo están inventando a la vez? ¿Que están coordinando una mentira? Tienes que entenderlo. Sé que hace más de una luna se informó que un ejército del norte se estaba alzando mientras masacraban sin piedad a nuestros hombres en la isla del oso. ¿Pero creer que nos están masacrando, Lord Arlau? No me creí esas historias, dijo Tristifer. Dile eso a nuestros amigos que están al norte de aquí. Todos los hombres que estaban bajo el mando de mi sobrina huyeron del territorio de Tallart y están siendo perseguidos. ¿Puedes decirles eso a los cientos que hemos encontrado intentando refugiarse con nuestro grupo? Murmuró Rodrik. ¿Crees? Tristifer ahora sonaba cauteloso ante la mención de Asa. No lo sé, pero temo por el destino de mi sobrina, dijo. No creo que Asa esté muerta ni en peligro. Gruñó Tristifer ante la insinuación de Lord Arlau. ¿Crees que no quiero que mi sobrina esté a salvo, idiota? Gruñó Rodrik. Pero no seguiré con esta locura, quédate aquí. Regreso a las Islas del Hierro. No me quedaré de brazos cruzados en medio de un asedio mientras nuestros hombres son masacrados en el norte. Estoy harto de contemplar estas murallas sin poder abrirlas. Se burló Lord Arlau. Espera. No hablarás en serio. Balon Greyjoy te ejecutaría por deserción. Dijo Tristifer con severidad. Voy a reunirme con Victarion. Él comprenderá la situación y también nos ordenará que nos retiremos y nos reagrupemos. No sabemos cuántos hombres hemos perdido ni qué está pasando realmente en el norte, ni siquiera sabemos cuántos barcos nos quedan. Ya hemos tomado muchos del norte. Estamos cargados de esclavos y recursos, dijo Rodrik. Espero que tengas razón, suspiró Tristifer, incapaz de detener a Lord Arlau. No iba a irse, pero tampoco podía impedir que su comandante lo hiciera. Aunque le parecía cobarde, no pudo hacer nada al ver la mirada cautelosa en los ojos de Lord Arlau.
Al final, Roderick Arlau fue a su tienda, preparándose para descansar cuando ya no había nada que hacer frente al castillo Dustin, un asedio que había durado lunas sin lograr atravesar la fortaleza. Cerró los ojos y al instante siguiente se despertó con el sonido de un trueno que lo sobresaltó. Abrió los ojos con cierta dificultad. Una tormenta, murmuró, pero sintió que algo andaba mal cuando los gritos resonaron desde afuera, y sus hombres difícilmente actuarían de esa manera bajo la lluvia. La luz exterior parecía demasiado brillante para ser solo fogatas encendidas en medio del aguacero, lo cual era extraño. Le pareció extraño y rápidamente un hombre entró en su tienda con expresión urgente. Lord Arlau. Nos atacan. Gritó, y Roderick no perdió tiempo, se preparó rápidamente, agarró la espada ancestral de la familia y salió corriendo. Lo que encontró fue caos. En medio de una lluvia torrencial, vientos fuertes y relámpagos, hombres gritaban y luchaban contra otros que llevaban armaduras con los sellos de Cerwyn, Talart e incluso hombres con vestimentas de Lannister y Tyrell, lo cual era extraño. Todos llevaban pintura brillante en el pecho, que parecía brillar en la oscuridad. Roderick apenas podía ver a través de la lluvia, pero incluso su propio campamento estaba invadido por enemigos y sumido en una confusión total. Vio lo que solo podía describirse como un salvaje que se abalanzaba sobre él. Desenvainó rápidamente su espada, bloqueando el ataque y abatiendo fácilmente al hombre, protegiéndose de la lluvia con una mano y buscando más enemigos. Siguió intentando averiguar qué estaba sucediendo y recuperar el control de sus hombres, pero todo lo que vio fue muerte y desorden en una tormenta que hacía imposible cualquier reacción organizada. ¿Cómo llegaron aquí? Invadieron el campamento en medio del caos. ¿De dónde salió esta tormenta? Estaba seguro de que su sueño era lo suficientemente ligero como para evitar un asesinato, o incluso un ataque como este en el campamento. ¿Por qué no me avisaron? ¿Cómo es que ya habían entrado al campamento sin que nadie me avisara, incluso con esta tormenta? Gritó furioso, mientras veía las tiendas arder con aceite que resistía la lluvia. La única visión distante era la luz dentro del castillo, sobre las murallas. Lluvia, gritos de guerra y alaridos de dolor eran todo lo que se oía, si intentaba confiar en sus oídos. Continuó eliminando a más atacantes que se acercaban a él. Hombres de Talart y otros salvajes que vestían armaduras de casas del sur, que no deberían pertenecerles. Intentó reunir a sus hombres en el caos, logrando reunir a algunos para que lucharan a su lado. Y lucharon con ahínco, derribando a cada vez más enemigos en el barro, mientras sus compañeros caían, hasta que solo quedó él. Y la mirada cansada en sus ojos apareció cuando mató al último hombre, hundiendo su espada en el cuello del enemigo y preparándose para el siguiente. Había una mujer rubia con casco de pie frente a él mientras la lluvia caía sobre ella. Sostenía una espada común en sus manos. Era obvio que ella era su enemiga. Y lo había marcado. No me dejo vencer por una mujer, se burló al verla mirarlo como a un oponente. Aunque no quería pensar demasiado en el hecho de que ella era una mujer, se preparó. En ese momento, ella era su enemiga. La mujer dio un paso adelante, avanzando mientras sus espadas chocaban. En comparación con su espada de acero valirio, Nightfall, la hoja que ella manejaba era muy inferior y ya comenzaba a agrietarse por los primeros impactos contra su arma, aunque su habilidad sorprendió a Lord Arlau. Lo vio después de que intercambiaron algunos golpes más, y luego la desarmó, arrojando su espada a un lado con una sonrisa burlona. ¿Rendirse?, preguntó, todavía sorprendido de que ella tuviera tanta habilidad con la espada, a pesar de ser mujer. Ella no respondió mientras sacaba otra espada de su cintura, también una hoja de acero valirio. Eso hizo que Roderick levantara una ceja. ¿Quién eres? ¿Y por qué tienes un arma así? Sin responder, volvieron a cruzar espadas. Su ventaja inicial se desvaneció cuando ella también empuñó acero valirio y demostró ser más rápida y fuerte. Ya agotado por la larga lucha, se encontró acorralado. El golpe, cuando llegó, fue lo esperado. La mujer le clavó la espada en el vientre, atravesándolo. Con el dolor, Lord Arlau perdió toda fuerza y cualquier voluntad de contraatacar. Ella liberó la espada mientras la sangre y las entrañas brotaban, luego dio el golpe final, cortándole la cabeza. Val miró con interés la espada que yacía en el barro y la recogió, guardándola, ya que estaba hecha del mismo material que la espada que Daemon le había dado. Se lo mostraría más tarde. Mientras tanto, Daemon, montado en su caballo, observaba la batalla que se desarrollaba ante él. A pesar de la tormenta y la noche, usó su visión mágica para observar con satisfacción toda la lucha mientras masacraban a los hijos del hierro en medio de la tempestad que había conjurado con Tum. La tormenta era tan feroz que incluso identificaba a los enemigos, y la utilizó para colarse por sorpresa en el campamento enemigo.
Daemon también había tenido cuidado de aplicar una marca brillante especial a la ropa de sus compañeros, haciéndolos brillar levemente en la oscuridad, marcándolos como aliados. Los hombres del hierro, por el contrario, no se dieron cuenta de esto y a veces se atacaban entre sí, matando a sus propios hombres mientras corrían bajo la lluvia, tratando de matar cualquier cosa en el caos. Fue en mitad de la noche cuando la batalla finalmente se calmó. Los hombres al lado de Daemon comenzaron a gritar sobre los cuerpos, tanto de los compañeros caídos como de los enemigos, que eran la mayoría de los muertos. Continuaron exclamando y celebrando. La tormenta finalmente se había calmado, y las llamas ardían con más fuerza, ya no extinguidas por la lluvia. Daemon estaba junto a Ghost, con la hermana oscura en su mano ensangrentada. Había entrado en la batalla casi al final, observando la escena con satisfacción. Su mirada se posó en el castillo, donde muchos hombres de la casa Dustin observaban con sorpresa lo que había sucedido esa noche sin previo aviso. Había muchos soldados sosteniendo antorchas en lo alto de las murallas. Solo unos pocos hombres del hierro lograron escapar, abordando sus barcos y huyendo, pero la mayoría de los barcos permanecieron atrapados a lo largo de la costa, la cual Daemon había ordenado mantener, ya que pronto serían utilizados. Daemon se volvió hacia los hombres que se acercaban a él, buscando orientación. «Vamos a montar una tienda de campaña para discutir la victoria de esta noche», exigió Daemon a sus hombres, mientras Lord Talar transmitía la orden del rey de erigir la tienda de mando. Mientras los hombres comenzaron a gritar y a celebrar su victoria en medio del barro y la sangre, Daemon entró en la tienda una vez que fue levantada, y sus hombres lo siguieron poco después, aquellos dentro del pequeño grupo de comandantes. Aún no sabemos cuántos hombres hemos perdido. Lo averiguaremos cuando hayamos descansado. Por ahora, quiero que se levante un campamento para que nuestros hombres descansen, lejos de donde azotó la tormenta. Regresaremos aquí mañana. Majestad, ¿no podría Lady Dustin ofrecernos un lugar en el castillo?, murmuró la voz juvenil de Grace Erwin desde un lado de la mesa. Esa mujer es una víbora, gruñó Benfred desde el otro lado. Lord Talar tiene razón, Lord Serwyn, comenzó Daemon. Hay indicios de que los Dustin participaron en la boda roja y están aliados con los Bolton, regresando al norte. Ella ya nos ve como enemigos, así que no esperes ninguna amabilidad de esa mujer. Daemon dijo esto sabiendo muy bien que odiaba a los Stark, y probablemente a él también. Aunque suplicara perdón de rodillas, él no sentiría simpatía por ella, por haber traicionado a su antiguo señor. Entonces, ¿vamos a derribar ese castillo?, preguntó un hombre del pueblo libre. Sí. Pero lo haremos mañana, dijo Daemon. Sus hombres necesitaban descansar. Habían luchado toda la noche y debían prepararse para la batalla. Les daría ese privilegio, sin mencionar que aún tenía que negociar con los hombres de Dustin. Fue en ese momento que Val entró en la tienda, con la armadura empapada en sangre. La atención de Daemon se centró de inmediato en la espada que sostenía, envainada. Veo que derrotaste a Lord Arlau en batalla y tomaste el anochecer, comentó Daemon, notando que la mirada se posaba en la rubia. Se quitó el yelmo y asintió, desenvainando la espada para mostrárselo. Traje a ese bastardo. Pensé que esto te interesaría, Daemon, así que lo tomé, dijo. Daemon sonrió. No hace falta que me la entregues. Esa espada te será útil. Quiero que la manejes para que nuestros enemigos vean y respeten tu habilidad, dijo Daemon. Val asintió, un poco sorprendido, pero no discutió y envainó la espada. Hubo miradas envidiosas de los señores del norte presentes. Después de todo, una espada de acero valirio era un premio codiciado. Pero nadie dijo nada, por razones obvias. De cualquier manera, Daemon continuó discutiendo la próxima estrategia. Regresaron para preparar a los hombres y partir, mientras muchos seguían celebrando y rebuscando entre los muertos oro u objetos valiosos. Se dio la orden de que todos regresaran al lugar donde se habían dejado los carros de provisiones. Tras la lluvia que Daemon había desatado, todo el lugar quedó empapado de barro. No había forma de acampar allí, así que marcharon varios kilómetros hasta donde estaban las carretas y comenzaron a acampar allí mismo. Al mediodía, avanzaron una vez más hacia el castillo de Lady Dustin. Daemon no le quitaba ojo, observando atentamente lo que ocurría dentro. La dueña de la casa parecía no saber qué hacer. Por un lado, Daemon veía claramente que le desagradaba, e incluso lo culpaba de la muerte de su esposo. Algunos se burlaban de que la mujer había amado a Brandon Stark toda su vida y que Richard Stark había arruinado su relación con él y con Daemon. Sin embargo, ella seguía lamentando la muerte de su esposo, culpando a Daemon más que al propio Lord Stark. Pero, por otro lado, Daemon percibía la inquietud de los hombres que la rodeaban.
Sabían que Daemon podía derribar fácilmente su castillo y tenían miedo. Algunos incluso presionaban a la dama para que lo entregara sin luchar. Pero no importó. Daemon avanzó de nuevo por el campo de cadáveres y ordenó a sus hombres que comenzaran a despejar la zona, esperando a un representante de la casa Dustin mientras se detenían a poca distancia de Barrowton. Pronto, la puerta se abrió y un grupo salió del castillo bajo una bandera blanca. Daemon fue en persona, acompañado por Lord Allard, Lord Cerwyn, su esposa y algunos guerreros populares libres. Lord Allard, Lord Cerwyn, y Lord Targaryen, saludó el hombre, ignorando a todos los demás. Rey Daemon, exclamó de nuevo el muchacho de Cerwyn, tal como lo había hecho en la plaza de Torren. Daemon simplemente sonrió y miró al hombre, que parecía un poco indeciso. Está bien. De cualquier manera, sigamos con lo que vinimos a decir, les dijo Daemon, y luego le indicó al hombre que continuara. Me llamo Ser Rick Viento de Hierro. Lady Dustin quiere saber cuáles son tus intenciones, Lord Targaryen. ¿Quieres saber qué planeas hacer? Dijo. Es fácil de explicar, hay pruebas contundentes de que la casa Dustin también estuvo involucrada en la boda roja, junto con los Bolton. Por eso, debo informarle que Lady Dustin será detenida mientras examinamos las pruebas y llevamos a cabo un juicio legal, respondió Daemon. Hubo un momento de silencio, mientras algunos hombres, principalmente los otros señores del norte, se sorprendieron por la declaración, pues esperaban que Daemon fuera más agresivo. Esa es una acusación grave, Lord Targaryen, murmuró Ser Rick con tristeza. Me tomás por tonto, ¿verdad? Empezó Daemon. Sabemos perfectamente que la mayoría de los hombres de Dustin sobrevivieron a la batalla, y Lady Dustin solo envió un número mínimo a Robb al comienzo de la guerra y le negó refuerzos cuando él pidió ayuda. ¿Cómo podemos avanzar? Los hijos del hierro invadieron el norte gracias a las malas decisiones del heredero de Invernalia. Gruñó el hombre con expresión sombría. Eso ocurrió antes de la invasión de los hijos del hierro. Aunque al final ayudó al norte, no cambia el hecho de que desobedeció a la casa a la que le debía lealtad, dijo, mientras el otro hombre guardaba silencio. En cualquier caso, no le diré palabras dulces para convencerla de que se rinda. Vamos a atacar el castillo. O entregas a Lady Dustin o te atacaremos, dijo Daemon. Tienes hasta mañana para decidir qué hacer. Daemon les dio la espalda y sus hombres los siguieron, dejando atrás a los Dustin. Sus representantes regresaron al castillo con miradas sombrías dirigidas a su señora. Se instaló un nuevo campamento en la zona y, al día siguiente, se abrieron las puertas de túmulo. Se izaron estandartes de paz. Ser Rick en persona había liderado la rendición, a la espera de la llegada de Daemon. La casa Dustin es tuya, mi rey, dijo el mismo hombre que había negociado el día anterior, ahora mucho más sumiso, mientras Daemon asentía. ¿Dónde está tu dama? Preguntó. La pusimos en la mazmorra, dijo Ser Rick. Daemon ordenó que lo llevaran ante ella, después de ordenar a sus hombres que registraran el castillo en busca de cualquiera que pudiera tenderles una emboscada o ponerles una trampa. Allí, encontró a una mujer de mediana edad sentada en un banco dentro de una celda, en un rincón de la mazmorra, todavía vestida con una túnica noble oscura. Su mirada se fijó en Daemon en cuanto apareció ante ella. Si no es el hijo de la loba del norte. Dijo, más en tono de burla que de verdad. Tus palabras son amables, Lady Dustin. Solo me pregunto si estás enojada porque tu esposo murió, indirectamente, por mi culpa, o porque mi abuelo no te dejó casarte con Brandon Stark, respondió Daemon. Ella lo miró ligeramente sorprendida antes de empezar a reír. ¿Qué quieres de mí, Targaryen? Si es que lo eres. Porque, por lo que sé, todo apunta a que eres un bastardo, dijo con amargura. Mi legitimidad se confirmará en Invernalia, cuando reúna a todas las casas del norte. Se lo demostraré a todos. Pero ahora mismo, eso no importa, ya que conspiraste contra la casa Stark, tu soberana, dijo Daemon con frialdad. Que también es tu enemigo. Me sorprende que los defiendas. He oído que no tuviste una infancia fácil con esos lobos, murmuró. Ciertamente, no los aprecio mucho. Sin embargo, respeto el honor y la lealtad. Y odio a los traidores. No esperes piedad de mí. Es una pena que la casa Dustin deje de existir, siendo tú su último miembro vivo, dijo Daemon. Después de todo, ni siquiera tenía sangre Dustin, así que la casa Dustin sí había muerto. También era obvio que había estado involucrada en la boda roja, debido a su odio a los Stark y su innegable conexión con Roose Bolton. Después de todo, su hermana se había casado con Lord Bolton en el pasado y había tenido un hijo, que murió en el parto. Ese niño fue asesinado posteriormente por el propio Ramsay Snow. Una familia de personas perturbadas. De cualquier manera, debes saber esto.
Tendrás un juicio justo. Permanecerás en prisión hasta entonces. Buena suerte, Lady Dustin. Ha sido un disgusto conocerte, dijo Daemon. Él no esperó su respuesta y, sin escuchar otra palabra, se dio la vuelta y abandonó la mazmorra. Regresó al castillo y retomó el control del lugar. Su primera intención fue revisar las cartas sobre el norte que habían llegado en los últimos días. Él ya sabía que 35.000 hombres habían llegado a Invernalia durante ese tiempo, y los señores del norte estaban cada vez más inquietos con los 40.000 hombres libres que estaban asediando Invernalia. Solo esperaba que quienes dirigían el asedio fueran capaces de mantener el orden dentro del ejército, como lo había hecho él cuando dirigía a 50.000 de ellos. Pasaron los días y Daemon hizo una pausa en el castillo Dustin mientras discutía asuntos importantes con sus hombres. Al final, los convocó a una reunión para informarles de sus intenciones. Quiero que cuides del castillo. Dejo a Benfred al mando, ya que es un señor acostumbrado a dirigir la plaza de Torren. Líder, ¿quieres que sigamos aún arrodillado? Se quejó uno de los hombres del pueblo libre. Solo quiero que mantengas el orden hasta que regrese. Pero él supervisará el castillo, dijo Daemon, mientras el hombre finalmente asentía. ¿A dónde piensa ir, su majestad? Preguntó Grey, mientras Daemon atraía muchas miradas curiosas. Me dirigiré al sur con mi dragón. Quiero ver cómo están nuestros enemigos. Puede que no regrese en unos días, informó Daemon, y los hombres asintieron, sin ver nada extraño en eso. Hablaron un poco más y Daemon los despidió. Al irse todos, solo Val permaneció allí, con la espada Anochecer en la cintura, la espada que Daemon le había indicado que comenzara a usar. Pensé que me esperarías en una habitación. ¿Quieres follar aquí otra vez? Bromeó Daemon, mientras ella lo miraba con seriedad. No es eso, Daemon, empezó. Entonces, ¿qué es? Preguntó. Sé que escondes algo. No vas al sur solo a mirar. Seguro que planeas algo más. Conozco esa cara, dijo muy seria. No. Esta vez pienso actuar solo. Tomaré a nuestros enemigos por sorpresa. Planeo liberar Foso Cailin, dar casa a Ramsay Bolton y matar a tantos Bolton y hombres del hierro como pueda en el camino, dijo Daemon con seriedad. Entonces déjame ir contigo, pidió. Sabes que a Winter no le gusta que nadie la monte además de Dandy y yo, aún así necesitaré el dragón para viajar y tomar a nuestros enemigos con la guardia baja, dijo Daemon. Por favor, haz que acepte que viaje contigo, Daemon. Déjame estar a tu lado, insistió Val. Daemon suspiró y asintió. Está bien. Vendrás conmigo, dijo. Todavía estaba oscuro sobre las tierras del norte cuando el sol comenzó a salir en el horizonte. El invierno parecía un cometa blanco en el cielo, reflejando algunos rayos de sol y, dada su velocidad, había otro intruso en su espalda. Alguien a quien la dragona sinceramente no disfrutaba cargar. Pero su compañera Ama insistió en que la llevara, a pesar de las protestas expresadas en sus rugidos al ver a la mujer acercarse, intentando ahuyentarla. A pesar del miedo de la mujer, la siguió. A ella no le gustaba a nadie más que su compañera y podía ser tolerante con esa mujer de cabello blanco, pero eso se debía a la misma sangre mágica que tenía su compañera, algo que la atraía. Y esa mujer rubia claramente no lo tenía en las venas. Así que a Winter no le gustaba que se acercara. Fue gracias a la insistencia de su compañero que finalmente cedió, a cambio de un buen festín de carne de alce, que disfrutaba mucho devorando. Al mismo tiempo, rara vez se capturaba, ya que al ser animales pequeños, eran difíciles de cazar y, por lo general, bastaba con un bocado. Pero su compañero le prometió muchos, y ella los toleró. Haciendo esta excepción, aunque se sentía incómoda, se marcharon antes del amanecer. Aunque Winter hubiera preferido tener a esa otra humana a cuestas. Y oír sus gritos tampoco ayudó. En cualquier caso, llevaban unas horas volando hacia el sur, mientras Winter sentía su mente ser invadida unas cuantas veces para que su compañera pudiera ver a través de sus agudos ojos, buscando a sus enemigos. No tardó mucho en encontrarlos, y vio un campamento de humanos cuando Moak Cailin apareció a la vista. Fue entonces cuando Daemon sonrió a su espalda, mientras abrazaba fuertemente a Val contra su cuerpo para que no se cayera más de lo necesario. La niña estaba bastante aterrorizada por la experiencia de volar desde que dejaron el territorio de Dustin. A pesar de calmarse un poco tras un rato en el aire, su cuerpo seguía tenso por el miedo y el nerviosismo. Pero seguía intentando acostumbrarse a la nueva experiencia, llena de adrenalina. Daemon finalmente había encontrado su objetivo. Localizó al grupo de Bolton cuando ya estaban muy cerca de Moak Cailin. El dragón seguía dando vueltas en el cielo mientras Daemon analizaba la situación, buscando la mejor decisión.
No podía enfrentarse a ellos solo con Val a su lado, no contra 2000 hombres. Así que tendría que actuar con Winter. Será mejor que te agarres, dijo Daemon, mientras Val lo miraba sorprendida. No había dicho esas palabras en ningún momento del viaje. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó, pero apenas tuvo tiempo de obtener una respuesta de Daemon antes de que el dragón simplemente comenzara a caer del cielo. Sorprendida, sintió que el corazón le subía a la garganta, listo para explotar. ¡Ah! Daemon ignoró el grito del rubio, y el dragón aumentó su velocidad, elevándose por los cielos mientras él simplemente murmuraba a la cabeza sobre el enorme cuello frente a él, sin necesidad de levantar la voz para la orden en la lengua antigua y simplemente dijo con calma. Comencemos anunciando nuestra presencia. Dijo Daemon, mientras Winter abría la boca y el rugido resonaba por el cielo, tomando a todos en el campamento por sorpresa, como hormigas huyendo rápidamente de sus nidos. Cuando señalaron al cielo, resonaron gritos de terror. Incluso las fogatas esparcidas por el campamento retrocedieron con el rugido, junto con los estandartes de los hombres desollados, que ondeaban. Todos comenzaron a correr al ver a la bestia que venía del cielo, antes de que Winter extendiera rápidamente sus alas, hiciera un giro brusco en el aire y se deslizara cerca del campamento, antes de comenzar a escupir llamas blancas en su centro. Val creía que sus huesos se romperían debido a los duros movimientos de esa maniobra a tal velocidad, mientras lo único que podía sentir era la falta de aliento, aferrándose a los brazos de Daemon, pensando que podría caer en cualquier momento. Se arrepintió un poco de haber venido. No esperaba que la experiencia de volar fuera tan placentera, pero vivirla fue aterrador. Intentó calmarse un poco cuando empezó a ver el final del campamento, con Winter escupiendo llamas de hielo en línea. Fue entonces cuando Daemon lo vio y tuvo una mejor idea de cómo acabar con todo rápidamente. Esperó a que Winter llegara a la última tienda y comenzara a rodear el campamento, escupiendo más llamas blancas constantemente, mientras se cristalizaban alrededor del área. Los enemigos intentaron reaccionar inmediatamente ante el dragón, pero las flechas lanzadas con desesperación ni siquiera hirieron a Winter, mientras Daemon levantó algunos escudos entre ellos. Daemon dio una vuelta completa de 360° alrededor del campamento. Su plan era simplemente ejecutar a todos los presentes. El frente frío entraba en los pulmones de los hombres y empezaban a tener convulsiones, a respirar un aire muy por debajo de cero y seco, que definitivamente no era apto para los pulmones humanos. Fue una ejecución cruel de 2000 hombres con facilidad, pero Daemon no quería solo eso. Buscaba cazar a algunos de ellos antes de que murieran, sabiendo que estarían en algún lugar en el medio del campamento. Estaba satisfecho de que ahora nadie más sobreviviría a ese campamento. La gente de Moak Cailin pudo ver el caos, después de asustarse por el rugido del dragón mientras miraban las llamas blancas en la distancia, vistas desde las enormes torres de la fortaleza. También vieron al dragón simplemente volando hacia un rincón más distante de las primeras llamas, mientras Winter se preparaba para aterrizar rápidamente. Daemon no perdió el tiempo y comenzó a conjurar hechizos de alteración que le dieron resistencia al frío a nivel de maestro. Hizo lo mismo con Val, para que ella no sufriera por el aire del ambiente. Estos hechizos le otorgaban un 95% de resistencia durante un tiempo. Solo necesitaba recargarlos cuando empezaban a perder efecto, con un coste de maná ligeramente elevado. Pero era un archimago en magia de conjuración y alteración, las escuelas que más le interesaron en su viaje desde que descubrió Hibernalia, el colegio de magia, y luego volvió a estudiar a través del imperio, cuando dejó Skyrim a lo largo de los años, yendo y viniendo. Daemon nunca había estado muy interesado en aprender destrucción, cuando ya poseía los gritos de dragón, que ya eran ataques poderosos, o incluso más poderosos, que convertirse en un mago de destrucción. Por supuesto, también sería interesante dominar esa escuela, sin embargo, su tiempo era un poco corto para intentar estudiar nuevas áreas. E incluso podría aprenderlo, si todavía estuviera en Skyrim, lo que ya no fue el caso después de que llegó a este mundo. Ilusión e incluso restauración eran dos escuelas a las que tampoco necesitaba darle mucha importancia, cuando tenía conjuración. Podía invocar criaturas que hacían lo mismo que un maestro de la ilusión. Quizás no en restauración, pero aún así, podía sanar muchas cosas con las criaturas adecuadas. En cualquier caso, tan pronto como Winter aterrizó en el suelo, Val parecía que estaba a punto de vomitar. Daemon le dio una palmadita suave.
Ni siquiera sintió que su cuerpo perdiera la capacidad de sentir el frío en ese momento, y no sabía por qué, ya que no estaba prestando atención a Daimon ni a su cuerpo brillando, demasiado asustada para eso. Él simplemente la agarró y, sin darle oportunidad de protestar, saltó del dragón, aterrizando en el suelo con un hechizo que lo hizo inmune al daño por caída. Escucha, tenemos que actuar aquí. Luego regresaremos. Las personas tendrán dificultad para respirar a veces, lo que hará que sea más fácil tratar con cualquier persona. Pero siempre quédate cerca de mí, porque todavía tenemos 2000 enemigos que enfrentar, ¿entiendes? Dijo Daemon, colocándola en el suelo. Ella pareció recuperarse y lo miró con expresión seria, asintiendo ante su petición. Ahora vamos a cazar a esos bastardos, dijo Daemon, sacando a la hermana oscura de su inventario en una mano, y en la otra, sostenía el hacha Leviatán, mientras Val manejaba Nightfall. Daemon usó su clarividencia rápidamente. Un rastro de luz apareció ante ellos, mientras los hombres corrían de un lado a otro, horrorizados por el dragón, tanto que incluso los ignoraron a él y a Val. El invierno estaba allí, rugiendo, infundiendo miedo en cualquiera que se atreviera a intentar atacarlo. Ven conmigo, dijo Daemon, mientras seguía la línea blanca creada por su deseo de encontrar a Ramsay Snow. Caminó rápidamente hacia el campamento y vio una tienda más grande que las demás, la tienda principal, a unos 250 metros de distancia. Daemon llevaba una armadura con el sello de Targaryen y, por supuesto, fue visto por algunos hombres, y un grupo comenzó a correr hacia él. Fue entonces cuando le lanzó el hacha a uno de ellos, quien apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de ser destrozado por la hoja del hacha gigante, que atravesó incluso el cuerpo de otro que estaba detrás de él, incrustándose. Mientras tanto, el cuerpo salió volando por el impacto. Daemon usó la otra mano con la hermana oscura para cortar la mano de otro enemigo antes de moverse a su cuello, matándolo antes de que pudiera reaccionar al fuerte golpe. Val también se enfrentaba a algunos enemigos en ese momento, mientras Daemon colocaba secretamente un escudo mágico alrededor de su cuerpo, mejor que cualquier armadura fuerte, para que no saliera lastimada. Pero rápidamente demostró ser bastante feroz, y no dejó que nadie se acercara mientras mataba a 3 hombres de Bolton. Otros 5 atacaron a Daemon en ese momento. Levantó una mano y el hacha, incrustada en aquel cuerpo caído a varios metros de donde estaba originalmente, voló de nuevo a su mano. Daemon lo obligó a brillar, creando una cuchilla de hielo incluso más grande que el hacha, y simplemente se lanzó hacia el grupo, corriendo a través de las llamas. Val eliminó a los últimos enemigos antes de mirar, impactado, esa enorme espada girando y volando a través de las tiendas, destrozando brutalmente a varios enemigos a la vez mientras eran partidos por la mitad. Ella no podía dejar de mirar, atormentada por Daemon. No puede ser un ser humano, murmuró, como algunas veces cuando vio a Jon en acción. No es que eso la hiciera quererlo menos, todo lo contrario. Ygritte parecía insistir en decir que Daemon era un dios, lo que la animó a repetir que sería muy feliz de tener hijos suyos en el futuro. A pesar de eso, había hablado con ellos sobre el tema de los niños, explicándoles que no podía darles hijos en ese momento, no hasta que dejara embarazada a la joven Targaryen. No es que a Val le importara mucho eso, aunque Lucis y Ygritte parecían un poco molestos. Pero ella sabía que ya no le negaría tener hijos. Incluso había sido ella quien, antes, tuvo mucho miedo de eso, cuando estaba más allá del muro, debido a los peligros que enfrentaban en ese momento. Ahora estaba mucho más dispuesta. En el fondo, anhelaba tener hijos con Daemon. No es que ella fuera por ahí exclamando y deseándolo como lo hacía Ygritte, mientras que Lucis parecía demasiado tímido para decir algo así. Daenerys tampoco gritó a los 7 vientos que quería tener hijos, pero ciertamente se emocionó mucho cuando Daemon dijo que tendría a sus herederos primero debido a su linaje real. Un grito cercano sacó a Val de sus pensamientos, sin saber cómo había caído en ellos, ni cómo ese tren de pensamientos encajaba en medio de una pelea, en un campamento enemigo. Ella sonrió mientras se enfrentaba a otro oponente. Lo gracioso fue que solo ella, Daemon y un dragón estaban parados en medio del campamento, mientras los hombres no tenían a dónde correr, rodeados de llamas blancas que solidificaban cada vez más las moléculas en el aire. Podía ver que los enemigos se volvían cada vez más lentos. Parecían tener gran dificultad para respirar, pero aún así avanzaron. Val se abalanzó rápidamente con su espada de acero valirio, más ligera que la que solía empuñar, y cortó a sus enemigos, mientras el hacha volaba detrás de ella, sobresaltándola y derribando a otro enemigo que se acercaba sin que ella se diera cuenta. Val tuvo que chasquear la lengua por haber sido descuidada y casi fue golpeada. Tuvo suerte de que Daemon tuviera esa arma que volaba y regresaba a su mano nuevamente.
Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Val, no te culpes. Estamos en medio de cientos de hombres con solo dos, dijo Daemon. Estaba a punto de decir que él tampoco encajaba en esos estándares. No era de extrañar que pareciera muy cómodo allí, masacrando a cualquier enemigo, sin importar el número. Jon usó su hacha para ataques de largo alcance y su espada corta para el combate cuerpo a cuerpo. Él se aseguraba personalmente de eliminar a los arqueros que apuntaban hacia ellos o a cualquiera que intentara golpearla con la guardia baja. Finalmente se dirigieron hacia la tienda principal cuando oyeron a un hombre gritando. Le estaban advirtiendo que él y Val se acercaban, mientras luchaban por respirar. Jon encontró a Ramsay, hablando con sus hombres. Estaba cubierto de vendas, manchado de sangre, sus ojos, miraba con miedo en todas direcciones del campamento. Estaba completamente aterrorizado. Los hombres estaban escuchando sus órdenes y Val observó mejor a aquel a quien Daemon tenía el inusual deseo de matar. Ella lo vio gravemente herido. Tenía una pierna completamente vendada y sostenía una muleta, lo que indicaba que ya no podía caminar correctamente y le faltaba la mitad de un brazo. La mitad de su cara estaba cubierta de vendas. También parecía desesperado, aunque tal vez no tanto como el otro hombre que se acurrucaba a su lado. Pero mientras aquel hombre hablaba con sus soldados, Daemon se acercaba. Ellos ni siquiera parecieron notar la presencia de los dos. Ramsay y Snow. La voz retumbó como un trueno en ese momento. Más de 30 hombres miraron hacia Daemon que se acercaba, con Val justo detrás de él, mientras todos daban un paso atrás, asustados. Incluso Winter dejó escapar un rugido, mirándolos por encima de las tiendas, lo que no era muy difícil, después de todo, la bestia era tan enorme que se destacaba en todo el campamento, y las tiendas parecían simplemente cosas diminutas. Rose Snow levantó una ceja con sorpresa al ver a Daemon. Al mismo tiempo, todos los hombres se prepararon para luchar, pero también sentían tensión y miedo. Daemon no perdió el tiempo y avanzó hacia la multitud antes de desatar un tum de fuerza implacable, tronando como una tormenta, lastimando cada oído cercano. Val, a su lado, levantó ambas manos para cubrirse los oídos, sabiendo lo que venía mientras Daemon ya se inclinaba hacia adelante para lanzar su grito. Todos en el grupo quedaron destrozados y asombrados, algunos murieron instantáneamente. La tienda de Ramsay Snow permaneció en pie, y Daemon siguió avanzando por el terreno, adentrándose en la creciente nube de polvo, acercándose a los dos. Ya no quedaba nada que pudiera detenerlo. Ramsay parecía realmente asustado y dio un paso atrás. Y Reed, o más bien, el antiguo Theon Greyjoy, estaba allí, mirando a Daemon con extremo miedo, viendo toda la arrogancia que una vez conoció en los pasillos de Invernalia hacía más de un año desaparecer ante lo que Daemon se había convertido. Daemon miró pensativo al nuevo Theon, como si este fuera el destino apropiado para él, después de cometer todos sus crímenes. Quizás ni siquiera necesitaba hacer mucho. Solo mirarlo fijamente era suficiente para hacer temblar al niño. Una ejecución limpia, pensó Jon. De repente, Ramsay esbozó una agradable sonrisa sin darse cuenta. Está mintiendo, dijo Val a su lado, sin dejar a Daemon solo ni por un segundo. Jon, ya consciente de las acciones de Ramsay, nunca le creería. Dime, Ramsay Snow, ¿tus perros me recibieron bien cuando entré en sus mentes? Se burló Daemon. ¿Recuerdas cuando me apoderé de las mentes de tus 3 perros mientras te follabas a esa puta sádica que tenías como amante? Daemon se burló abiertamente. Eso provocó un destello de odio en los ojos de Ramsay, sin estar seguro de si era por el incidente o por haber sido llamado Snow, justo cuando estaba a punto de decir algo, pero se contuvo. Por favor, mi rey, la casa Bolton está ansiosa por servirle, dijo simplemente, arrodillándose con dificultad y pidiéndole perdón a Daemon, aunque Daemon lo encontró ridículo. Pero Daemon simplemente levantó una mano hacia él y lo levantó aproximadamente 1 metro del suelo antes de golpearlo sobre su espalda, sin importarle el daño que pudiera causarle a su cuerpo. Daemon no buscaba darle a Ramsay un final fácil. Mientras Ramsay se preguntaba dónde había salido todo mal, recordó el momento en que sus propios perros lo atacaron durante ese viaje. No había sido una escena fácil. La mujer fue brutalmente asesinada frente a él, mientras él apenas podía evitar que los perros le mordieran la cara. Sus piernas y brazos fueron mutilados. Después de que Miranda fue asesinada, uno de los perros se abalanzó sobre su cara y le hundió los dientes. Más de la mitad de su rostro quedó destruido. Sus hombres solo lograron matar a las bestias después de matar rápidamente a los 3, pero el daño ya estaba hecho.
Entre el dolor y el odio, su campamento había sido atacado sin previo aviso esa mañana, incluso con la noticia de que el ejército salvaje avanzaba hacia la región de los Dustin. Ramsay creía que no era una amenaza significativa. Tengo algo especial para él, dijo Daemon, mirando al hombre en el suelo, mientras sus ojos se dirigían a Theon, quien temblaba por completo al ver a Ramsay. ¿Cuánto tiempo ha pasado, Theon Greyjoy? ¿O sigues siendo él? Ahora que te has convertido en esta cosa. ¿Qué debería hacer contigo? Se burló Daemon. Theon seguía temblando de miedo. Los gritos de Theon resonaron por todo el lugar, mientras Winter usaba una de sus patas delanteras para agarrarla y llevarla afuera. Como ella había traído a esa mujer, que no le gustaba nada, no iba a poner más manos sobre su lomo. No es que Daemon hubiera puesto a Theon allí, para empezar. Con la otra mano, arrojó a Ramsay Snow, inconsciente, mientras se marchaban. Tras agarrarlos, fue fácil llevárselos. Daemon los llevó hasta el dragón con telequinesis y caminó tranquilamente junto a Val a través de lo que quedaba del campamento de Ramsay, regresando al dragón en el medio del lugar. Caminaron todo el camino mientras el campamento comenzaba a quedarse en silencio. La gente ya no los atacaba, solo trataban de sobrevivir respirando el aire helado del campamento, que ya se había extendido por todas partes. Morían uno a uno. Algunos intentaron resistirse, gritando, pero para cuando el dragón empezó a despegar, el lugar ya estaba en completo silencio. Lleno de cuerpos que morían con los pulmones congelados. Sus corazones se detuvieron en ese mismo momento, y Daemon no sintió piedad por aquellas criaturas que habían sido parte del ejército de Bolton. Abandonaron el lugar poco después. Winter aterrizó a pocos kilómetros de distancia, despistando a Theon, completamente aterrorizado, quien había gritado todo el viaje mientras la enorme criatura lo trataba como un muñeco de trapo. No pudo hacer nada. Ramsay se despertó un momento después, y después de dejarlos caer cerca del suelo, Winter aterrizó en otro lugar para no aplastarlos. Daemon aterrizó nuevamente con Val, mientras miraba a Winter. Bueno, la dejaré descansar, dijo Daemon, pues se lo merecía, estaba un poco cansada. Como había rodeado todo el campamento con sus llamas, necesitaba descansar. Daemon se encargaría solo del resto. Theon intentó huir inmediatamente después de recuperarse, ya que estaba libre, pero Daemon fue más rápido, atrayéndolo incluso desde 30 metros de distancia, levantando su mano hacia lo que sea que Theon estaba ahora. Aunque su telequinesis se debilitaba cuanto más intentaba manipular cualquier materia, todavía era suficiente. Si pudiera manipular cualquier cosa sin importar la distancia, como lo hacía de cerca, sería prácticamente invencible. Pero incluso el sangre de dragón tenía sus límites. La fuerza que Daemon utilizó fue suficiente para hacer que Theon tropezara con sus propias piernas y cayera al suelo, mirando a Daemon con miedo, sabiendo que había hecho algo. Theon intentó moverse, pero su cuerpo comenzó a ser jalado, arrastrado mientras Daemon se acercaba. Arrastrar a Theon se hacía más fácil cuanto más se acercaba Daemon a él, por lo que en un momento, Theon no pudo hacer nada más que cooperar, siendo arrastrado por el suelo, mientras Daemon lo hacía a propósito, haciéndole sentir la fricción ardiente con la tierra, lastimándolo. Theon gimió de dolor. Solo podía ver la mirada de Daemon, entre miedo, desesperación, desdén e incluso rabia. No, estaba aterrorizado. «Te rompieron», dijo Daemon, ignorando al asustado Theon, mientras observaba a Ramsay despertar cerca de ellos. Todos sus harapos comenzaban a empaparse de sangre, ya que todo el estrés de ser cargado por un dragón había reabierto muchas de sus heridas, que aún estaban muy frescas. Val llegó poco después, caminando junto a Daemon con curiosidad. «Dije que los mataría a ambos, ¿no?», dijo Daemon abiertamente. Mientras Ramsay parecía aceptar su destino y no parecía particularmente asustado, Theon estaba cada vez más aterrorizado. «He oído que solías cazar mujeres en el territorio de Bolton. Algunos nobles menores de la región dijeron que te permitían usar los bosques y arboledas de sus tierras mientras destruíamos cada una de las fortalezas. Y dijeron que tomabas mujeres, te quedabas solo con tus perros y las herías severamente. Luego las violabas, de una forma bastante cruel. Sabes, se me ocurrió controlar a tus perros la noche del ataque, como notaste. Pero creo que fue poco antes de que lograran matarlos, pero tampoco podía arriesgarme a que murieras. Después de todo, te quería con vida», dijo Daemon, ignorando el temblor de Theon, mientras Ramsay esbozaba una sonrisa, pareciendo encontrar divertidas las palabras de Daemon. «Somos iguales, ¿verdad, Jon Nieve? Eres un cabrón tan cruel como yo», dijo, con sangre en los labios mientras sonreía como un sádico. Su mirada se dirigió a Val, que se acercaba.
Tienes una hermosa salvaje aquí. Quizás debería casarla cuando salga de aquí. Nos divertiremos mucho, dijo, y la expresión de Val se ensombreció. Dio un paso adelante furiosa, desenvainando su espada para matarlo por esas palabras. Daimon la sujetó del brazo antes de que ella pudiera acercarse a él. Estás haciendo justo lo que él quiere. ¿No lo ves? Nos está provocando para que lo matemos rápido. Quiere una muerte fácil, pero no se la daré. Aún así, estamos de acuerdo en que habla demasiado, ¿no? Daimon miró directamente a la esbelta mujer rubia, que lo observaba fijamente a los ojos color amatista. Daimon la observaba con tanta intensidad que casi olvidó que la habían amenazado, o incluso que estaban allí. Estoy excitada, murmuró internamente, solo por la mirada de Daemon, sintiéndose avergonzada no solo por el pensamiento, y trató de apartar la mirada de él. Él se dio cuenta, pero no dijo nada. Simplemente metió la mano dentro de su abrigo, lo que la sobresaltó un poco, mientras le agarraba el trasero. Se oyó el ruido de una cuchilla cuando Daimon sacó el cuchillo que guardaba allí para emergencias. Daimon mantuvo una mirada divertida hacia Val. No le importó que ella estuviera irritada y aturdida por la provocación. Daimon se apartó de la mirada aturdida de Val y se acercó a Ramsay, quien ahora parecía un poco asustado. Sabía que no iba a morir y parecía algo inquieto, pero aún así intentó mantener una sonrisa. Daimon simplemente levantó una de sus manos e hizo un movimiento. Abre la boca. Al instante, toda la fuerza de su telequinesis obligó al bastardo de Bolton. Ramsay quedó atónito, mientras que Daemon, manteniendo la telequinesis con la mirada, agarró una mano y sacó la lengua de Ramsay de su propia boca. El hombre empezó a gemir al darse cuenta de lo que estaba a punto de suceder. Eso no disminuyó el miedo de Theon, pues empezó a oír al hombre que lo había torturado durante lunas gemir de agonía cuando Daemon usó su segunda mano con la espada dentro de la boca de Ramsay. El gemido de dolor resonó mientras la sangre comenzaba a extenderse por toda su boca, mientras Daemon le arrancaba la lengua entera con un movimiento rápido. Al final, el hombre permaneció allí, agonizando, mirando a Daemon, sin intentar ocultarlo más, pues el miedo lo vencía y sus ojos parecían aterrorizados. Daemon comenzó a invocar resortes, mientras Theon intentaba alejarse arrastrándose, pero Val le dio una patada en la espalda, haciéndolo gemir de dolor. No te muevas, idiota tonto, dijo ella, mirando a lo que Theon era en ese momento, porque ese era un hombre completamente roto, más allá del punto de recuperación, por lo que ella podía ver. Daemon pidió a los manantiales que atendieran las heridas de Ramsay Snow, para que no muriera desangrado. Cúrate. Necesito que dure unas horas más. Después de eso, Daemon sacó un campamento entero de su espacio dimensional, incluso 2 celdas, donde colocó a Theon en una y lo que quedaba de Ramsay Bolton en la otra, este último ahora incapaz de usar su maldita lengua para provocaciones. ¿Qué hacemos ahora? Val aún no entendía qué planeaba Daemon, pero podía ver las altas torres a lo lejos. Foso Cailin. Daemon quería hacer algo allí, por eso había venido hasta aquí y había establecido su campamento. Voy al castillo, pero iré solo. Tú te quedarás aquí con Winter, dijo, mientras ella quería protestar, pero él negó con la cabeza. Esto no está en discusión, Val. Me encargaré de Foso Cailin yo solo. Esa fortaleza es difícil de alcanzar. Solo, puedo actuar en las sombras y acabar con todos los enemigos, dijo Daemon. Después de todo, ¿qué les esperaba a unos cuantos cientos? Un maestre de Barrowton dijo que esta noche también habría luna llena, así que ¿por qué no divertirse un poco con la criatura que aparece ese día? Pensó Daemon. ¿Cuándo actuarás? Preguntó Val. Temprano por la mañana. Bueno, tenemos mucho tiempo hasta entonces, dijo Daemon con calma, mientras apretaba los labios, recordando su excitación anterior. Ahora, lo miraba como si quisiera devorarlo. Daemon simplemente sonrió. ¿Qué tal si descansamos un poco? Preguntó con una sonrisa provocativa. Claro, descansa, se burló de la ironía de Daemon. No pasó mucho tiempo para que los dos estuvieran dentro de la tienda, teniendo sexo como animales en celo, ignorando al resto del mundo con Winter observando el área cercana mientras descansaba un poco. El día transcurrió sin nada más que sexo y un poco de sueño. Solo salieron de la tienda para comer algo, mientras Theon temblaba, acurrucado en su celda, y Ramsay yacía en la otra, incapaz de hacer nada más. Debería haber odiado estar vivo allí. Daemon se encogió de hombros, ya que estaba obligado a cumplir su acuerdo con Winter, mientras comenzaba a arrojar varios ciervos muertos que había traído de cacerías durante las últimas lunas. Sería un festín para ella.
La dragona parecía bastante complacida y empezó a devorarlo todo, agarrando varios ciervos a la vez con la boca, mordiéndolos mientras la sangre salpicaba por todas partes. Daimon no quería quedarse allí. Rápidamente dejó que Winter disfrutara a su manera y regresó a la tienda, arrastrando a Val una vez más. Al caer la noche, Daimon se preparó. Pasó un tiempo recorriendo los alrededores con algunas de sus aves que se encontraban en la región. Los bastardos que ocupaban Foso Kailin estaban bastante asustados, pero el ejército de Bolton no estaba en el sur. Se había retirado, manteniendo cierta distancia. Fue divertido ver a los hombres del hierro asustados por las llamas que aún ardían a lo lejos. Incluso el frente frío se había extendido por toda la zona debido al ataque de Winter, bajando drásticamente la temperatura, incluso desde lejos. Daimon dejó de mirar a Theon, que temblaba por el frío que también golpeaba esa zona, y se acercó a él. ¿Qué tal tu estancia aquí, Theon? Preguntó Daemon, mientras Theon lo miraba y se acurrucaba aún más. ¿Dónde está ese chico arrogante que una vez estuvo en Invernalia? Daemon no pudo evitar comentar de nuevo, viendo que Theon ni siquiera tenía el valor de mirarlo a los ojos. Yo no los maté. De repente, Theon habló y Daemon arqueó una ceja. ¿Hablas de Rickon y Bran? Ya lo sé. Ya lo sé. Todo el norte lo sabe ahora. ¿No viste la carta? Se burló Daemon. Theon asintió levemente. Yo no los maté, repitió. Daemon suspiró. Ese hombre estaba destrozado. Lo sabemos, Theon, ya te lo dije. Pero eso no cambia el hecho de que mataste a niños inocentes, después de todo, reemplazaste a Rickon y Bran. Eso sería como escupir sobre la muerte de mis propios hermanos de sangre, no dejaré que un solo niño muerto quede sin justicia, si está a mi alcance. Habló con tono serio. Sus hermanos eran bebés asesinados. ¿Cómo podía dejar pasar algo así? Noble o de baja cuna, Daemon haría lo que pudiera para vengarlos. Continuó. Quizás no te torture como lo haré con Ramsay Snow. Pero mereces la muerte por los crímenes que cometiste. Enviaré tu cabeza a tu padre. La tuya y la de tu hermana, si tengo la suerte de atraparla. Daemon dijo eso, y Theon alzó la vista de inmediato. No quería que su hermana corriera su misma suerte. Daemon lo veía. Algunos de mis hombres están buscando a tu hermana al norte. Si tiene suerte, escapará, pero no sin sufrir daños. Después de todo, le hice lo mismo que a Ramsay mientras se acostaba con una de sus víctimas, dijo, recordando que a Asa le gustaban las mujeres y que la habían violado. Bueno, no juzgaré las preferencias sexuales de tu hermana. Le atraen las mujeres, pero aún así, usó a una mujer que fue víctima de los ataques de los hijos del hierro y no quería estar allí, siendo usada para el placer sexual de tu hermana, comenzó Daemon con enojo. Mientras gritaba para que la soltaran, no lo pensé dos veces. Mi pájaro se abalanzó sobre su cara tras entrar en la tienda, cortándola rápidamente. Gritó de miedo e incluso logró matar al pájaro, pero ahora tiene la cara llena de cortes y sangre, y le dejará muchas cicatrices, lo que dificultará aún más que las mujeres quieran acostarse con ella. Irónico, ¿verdad? Se burló Daemon, mientras Theon empezaba a temerle más que a nadie, incluso más de lo que jamás le había temido a Ramsay Bolton. Daemon ignoró al aterrorizado Theon y vio a Val usando una capa aún más cálida que la que le había dado debido a la caída de temperatura. Se acercó a ella y la jaló por la cintura. Bueno, me voy a limpiar un castillo lleno de hombres del hierro y vuelvo enseguida, querida. Y aquí estarás bien. El invierno te protegerá. Dijo, dándole un pequeño beso en la frente, como si no hubiera amenazado cruelmente a alguien hace un momento. Estoy segura, que hasta un idiota puede ver que a tu dragona no le gustó. Creo que está celosa, murmuró, luciendo un poco preocupada a pesar de sonreír ante su pequeña broma. Por eso estaré presente en su mente. Si pasa algo, no dejaré que te lastimen. Tienes mi palabra, dijo, y ella asintió al final. Ahora, si me disculpan, me voy. Dicho esto, se dio la vuelta y empezó a avanzar. No había caballo. ¿Y qué haría para ir más rápido? Simplemente caminar. Eran solo unos kilómetros, y los cubriría en poco más de 2 horas, lo cual sería bueno para pasar el rato mientras actuaba con rapidez al llegar a las afueras de Foso Kailin. Norte. Destruye a todos nuestros enemigos y causa caos en todo el mundo, Dovahkiin. En un rincón, en medio de la oscuridad, se encontraba un Daedrico convocado desde Oblivion por Daemon. Hazlo, murmuró Daemon, poniendo los ojos en blanco, mientras la criatura asentía. Al instante siguiente, se volvió invisible. El Daedrico regresó en una explosión púrpura a través del portal, y Jon continuó el camino solo, asegurándose de llevar consigo algo de equipo de escalada.
Incluso con el campo de batalla lleno, nadie lo vería mientras se acercaba a la fortaleza a lo lejos, solo. Cualquiera que estuviera apostado en las torres en ese momento ni siquiera lo notaría pasar. También había muchas antorchas en las paredes. Los hijos del hierro parecían estar muy atentos a su entorno, tras presenciar un campamento completo de Bolton ese día, cuando el suelo estalló en llamas blancas y avistaron claramente al dragón. Temían que el dragón regresara. No, estaban aterrorizados y querían irse de inmediato. Querían abandonar el norte después de lo que vieron. Después de todo, había muchas dudas sobre si esas murallas podrían resistir las llamas del dragón. Jon podría aniquilarlos fácilmente usando el invierno, lanzando llamas blancas y bañando todo el castillo sin esfuerzo. Después de todo, simplemente podría usar el frío causado por las llamas en el ambiente, y todos morirían asfixiados. Lo que no imaginaban era que su perdición no vendría de un dragón, sino de alguien que nadie había notado aún, trepando una de las torres de la muralla en ese preciso momento. Jon ya había perdido su invisibilidad y lo hacía en silencio, mientras lanzaba un hechizo para suprimir el sonido. Siguió subiendo, necesitando golpear y romper algunas piedras con unos ganchos con forma de pico. Rápidamente comenzó a ascender. Nadie lo había notado, mientras que él ya veía gente caminando por las torres con antorchas en la mano. Observó cómo los hombres se alejaban un poco y subían a la torre al borde de la muralla. Miró a los centinelas y silenciosamente sacó el arco de su espacio de almacenamiento mágico, agarrando flechas, simplemente apuntando a las primeras y golpeándolas con disparos silenciosos. Los hombres tenían la garganta perforada y, antes de que pudieran gritar nada, se ahogaron. Un compañero cercano presenció cierta conmoción y vio a su camarada tendido en el suelo, antes de ver otra flecha silbando por el aire y golpeándolo sin que pudiera darse cuenta. Cayó también al suelo, temblando un rato antes de morir. Jon miró hacia el otro lado y comenzó a disparar flechas también, matando a todos los hombres que vio en esa área, antes de moverse hacia uno de los cuerpos y colocar su mano sobre la armadura. Esa noche, solo vestía una túnica oscura. No llevaba armadura, ni siquiera ropa de batalla, pues su plan era usar un hechizo que había desarrollado bastante en los últimos meses, mientras usaba magia de alteración para realizar modificaciones, presionando la armadura del hombre muerto en el suelo. Al instante siguiente, la ropa del hombre desapareció con el hechizo, reapareciendo como ropa interior frente al cuerpo. Y ahora Daemon poseía la armadura del enemigo, tras algunos ajustes en su cuerpo, la cual usaría como un disfraz perfecto. La ropa que había usado antes cayó a un lado y la metió en el espacio de almacenamiento, permaneciendo allí como un hijo del hierro. Vio a más gente acercándose mientras patrullaban. Jon dio unos pasos silenciosos y empezó a matarlos. No dejó de mirar hacia arriba, viendo la luna llena. Divirtámonos un poco. Sonrió. Daemon simplemente se bajó de los muros y comenzó a bajar las escaleras para llegar al patio. No tardaría mucho en que alguien viera los cuerpos, pero no pudo quedarse allí más tiempo y siguió adelante. Y ya no importaba. «Oh, ¿regresas?» De repente, mientras bajaba las escaleras, se oyó una voz. Otro hombre se acercaba con una copa en la mano. Daemon simplemente asintió mientras el hombre se acercaba a él. «¿No eres muy hablador, eh? ¿Bajas ahora?» «Están repartiendo vino. Ya que no sabemos si esa bestia vendrá, mejor disfrutemos del vino que llevamos guardando lunas», dijo el hombre, mientras Daemon guardaba silencio. Le pareció extraño, pero se encogió de hombros y siguió caminando, pasando al lado de Daemon, antes de sentir la mano del extraño tocar su hombro. «¿Qué es esto?», murmuró, sintiendo de repente una cuchilla contra su piel. Ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de que Daemon simplemente empujara la espada hacia adelante, cortando su cuello, mientras el hombre saltaba hacia atrás mientras su energía comenzaba a drenarse por las escaleras, ahogándose, con la garganta cortada. Daemon continuó bajando, queriendo llegar a las puertas para protegerlas, en caso de que intentaran huir una vez que un hombre lobo estuviera dentro. Daemon no quería eso. Si ocurriera, sería un desperdicio dejar con vida a ningún hijo del hierro. Cuando finalmente entró al patio del castillo, ya podía oír a los hombres gritando desde las murallas, diciendo que alguien los estaba matando. A Daemon no le importó, pues ya estaba entre ellos. El castillo con las torres estaba sumido en el caos. Ni siquiera lo habían visto matar hasta que oyeron a los guardias en las murallas, probablemente un poco borrachos, con la gente del castillo bebiendo. Muchos hombres a su alrededor parecían bastante asustados, pasando a su lado sin notar nada extraño.
se dirigió a la puerta, donde estaban apostados unos cuantos hombres, observando el lugar con preocupación mientras muchos otros corrían hacia las murallas tras el asesino. ¿Qué está pasando ahora? Alguien nos está matando. Los guardias susurraban, atónitos. Entonces notaron cómo Daimon se acercaba tranquilamente a ellos. Oye, tú. ¿Qué haces aquí? Preguntó uno de ellos. Estoy aquí para matarte, dijo Daimon desde el interior del casco de Ironborn. Mientras los hombres parecían procesar lo que acababan de oír, Daimon ya había extendido el brazo y golpeado el cuello de quien lo había interrogado. La daga que apareció en su mano atravesó el cuello del hombre, quien tenía una expresión de asombro, incapaz de comprender de dónde provenía el ataque, con el sangre de dragón moviéndose tan rápido. Con la otra mano, lanzó otra daga directamente al segundo hombre, quien solo tuvo tiempo de gritar al ver morir a su compañero. Esto sin duda alertó a la gente que estaba en el patio, que corría a ver quién estaba en las torres, deteniéndose al oír los gemidos y gritos de los hombres en la puerta. Daimon los miró fijamente, mientras el lugar parecía aturdido, mientras solo los hombres en lo alto de la muralla y en las torres permanecían alarmados. Se quitó el casco y se enfrentó a todos ellos. Me llamo Daemon Targaryen, rey de los 7 reinos. Lo dijo en voz alta para que todos lo oyeran. Pero antes de que pudieran responder, continuó. Y os condeno a todos a muerte. Tan pronto como habló, Jon comenzó a cambiar, creciendo en altura, músculos y pelaje blanco. Esta sola visión aterrorizó a todos, pues completó su transformación en menos de 5 segundos. Todos pudieron ver al lobo blanco de pie, inclinándose hacia adelante y emitiendo un aullido. Su rugido, monstruoso al instante, hizo aparecer sus colmillos, haciendo que todos retrocedieran y gritaran de miedo. ¿Qué es esa cosa? Gritó alguien, cayendo al suelo de espaldas. Daemon, naturalmente, era un hombre lobo que podía transformarse cuando quisiera. Sin embargo, en las noches de luna llena, sus poderes en esa forma eran aún más fuertes. No fue sorpresa que eligiera ciertos adversarios y viajes internos específicamente en las noches de luna llena, donde podía usar esa forma para lidiar con seres que él mismo reconocía que no eran fáciles de matar. ¿Qué es eso? Un monstruo. Los hombres señalaron al lobo. A Daemon le gustaba cómo lo miraban. Después de todo, era fácil asociar al lobo con los Stark, aunque no tuviera esa intención. Pero era divertido que estas personas empezaran a pensar que se trataba de una venganza de los Stark, un lobo que venía a vengarse por atacar el norte o algo por el estilo. Al instante siguiente, Daemon se abalanzó sobre ellos. El más cercano intentó huir de inmediato, pero Daemon fue más rápido. Su brazo se movió instantáneamente, aplastando al primer hombre con un puñetazo que lo envió a volar más de 10 metros, todo su cuerpo se rompió y el sonido de los huesos rugió. Pero ni siquiera esperó a que terminara, ya estaba sobre el segundo antes de que el primero tocara el suelo. El segundo se estrelló contra el suelo, muriendo brutalmente. Los gritos en Foso Cailín continuaron, mientras el lobo gigante, saltando y corriendo sobre 2 patas, avanzaba por el patio, matando a más y más enemigos. Primero fue tras la gente que estaba en el patio, convocando a unos cuantos atronaches para que vigilaran la puerta, luego avanzó hacia el castillo principal. A medida que avanzaba, encontró, como era de esperar, mujeres cautivas, muchas de ellas ya muertas. Eso solo alimentó aún más su sed de sangre contra estos enemigos, y masacró todo lo que estaba frente a él que no fuera una de esas mujeres. Se aterrorizaron al ver al lobo matar brutalmente a todos los que los rodeaban. Todos los hombres corrieron presas del pánico. Y en las puertas que no podía atravesar fácilmente, usó sus propios puños para romper la madera, persiguiendo a esos insensatos de habitación en habitación, mientras ellos temblaban y lo miraban, gimiendo antes de ser asesinados. La mayoría murió de forma limpia, ya que no era difícil matarlos. Continuó un rato en el primer piso. Luego, se dirigió a las torres, mientras los hombres del hierro intentaban subir lo más rápido posible, observando lo que ocurría abajo, preparando arcos y todo lo necesario para disparar contra el avance del hombre lobo. Aunque no podía usar mucha magia, su cuerpo era tan rápido que, en su forma de luna llena, podía saltar más de 10 metros de altura. Era fácil esquivar las flechas al llegar a las partes más altas de las torres. A pesar de que se habían rendido, Daemon continuó hasta eliminar al último, dejando un baño de sangre por todos lados. Los hombres saltaban desde la torre y morían por la caída, lo cual era normal después de que Daemon sacara un hacha de su espacio dimensional y comenzara a cortarlos con ella. Algunos incluso intentaron abrir la puerta para huir, pero fueron quemados por los Atronachs de fuego, y unos pocos lograron enfurecerlos. Finalmente, cuando todo se calmó,
Daimon volvió a su forma normal y fue a hablar con las mujeres, lo que no fue nada fácil. Al intentar hablar con uno de ellos, incluso admitió que era un monstruo, que no le importaba. Les dijo que estaban a salvo y que pronto recibirían ayuda. Quédate aquí y usa los suministros de los hijos del hierro. Quiero volver pronto, dijo Daemon, antes de subir a las torres y comenzar su descenso. Salió del castillo y corrió durante el resto de la noche con su supervelocidad, llegando al campamento y encontrando una vez más a Val saliendo corriendo de la tienda con su espada en la mano mientras veía que alguien se acercaba. Daemon volvió a su forma humana y sonrió, mientras levantaba una ceja. Pensé que volverías después del amanecer, murmuró. Digamos que quería disfrutar un poco más de la noche. Sé que me entiendes, dijo Jon, mientras ella también sonreía. Su mirada volvió a los hombres dormidos y se encogió de hombros. Mañana me ocuparé de Rose Snow y dejaré que Theon se encargue de Invernalia, estoy pensando en llevarle su cabeza a tu padre. Entonces Jon se acercó a Val, disfrutando el resto de la noche con la rubia. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.